Yo no necesito que nadie me diga quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy. Siempre me he expresado con Carlos así, diciendo que ha sido una fortuna para nosotros que exista una persona del mundo del cine que transporta al mundo entero, lleva al mundo entero nuestras imágenes, que haya dejado de ser ya la faca lo que representa el flamenco. Las peleas de aquellos años, que cuando se hablaba de flamenco lo primero que te hacía presentar una pelea donde uno tenía una faca y ¿comprende? Entonces cuando vemos una película sobre flamenco, como hoy vemos cada vez, he visto como Saura ha ido aportando, desarrollando, diría yo, su visión personal de la estética, de la imagen, y en este caso, y de la música, cada vez haciéndola más exquisita. Yo creo que este es el asunto. Efectivamente, como él dice y decimos tanto, esta cultura nuestra es tradicional, pero a la vez evoluciona, ¿no? Y él expresa la tradición nuestra. A partir de la tradición expresa la evolución. Y esa evolución va acompañada con la evolución de las imágenes y con la evolución de las ideas basadas en imágenes y basadas en música. Entonces es tremendo porque además, siendo un gran artista y un sabio del arte, tremendo, porque hay que escucharlo hablar de música, a la vez es comedido. Y eso es tremendo, porque se pone siempre en el lugar adecuado, dando el máximo, pero sin extravagancia. Entonces para nosotros es una suerte que nos muestre al mundo unos ojos como los suyos. Lo más difícil de entender de los tres aspectos que estamos hablando es la guitarra. Porque usted cuando ve el gesto del baile, está en los ojos, se ve inmediatamente. Pero cuando yo pongo un acorde, usted no sabe si es de quinta aumentada o es de esto y qué innovación tiene esto. Por tanto, pero no podemos olvidar una cosa, la guitarra ha sido quien dio el salto en la música del flamenco. El cante todavía está por razones sencillas, o sea, esto da para una larga conferencia, por tanto tengo que resumir. El cante es un hilo melódico y entonces tiene pocas posibilidades porque las grandes posibilidades de la música vienen con la polifonía, con la combinación de notas. Eso no lo puede hacer el cante, porque por grande que sea un cantador, pues no puede dar ni siquiera dos notas a la vez, y para que exista un acorde tiene que haber por lo menos tres. Y hay algo que ocurre en la música del flamenco que es también muy particular, algo muy particular en el contexto universal de la música, que nosotros no tenemos coral, no tenemos observación polifónica, o sea, no hay coro en el flamenco. Cuando hay un coro hacen unísono. Es como si cantara uno. En el flamenco, cuando canta en Sevilla, lo mismo da que cante uno que cante 48. Igual, hacen la misma voz todo. Sin embargo, en la música universal existe la coral, en donde está la polifonía, donde están las distintas. Por tanto, es la guitarra quien asume ese movimiento polifónico y grandeza armónica, y eso lo copia de la gran escuela de Occidente. Como bien decía antes el maestro Carlos Saura, nosotros somos un mestizaje enorme, y tenemos que tener en cuenta esto. Lo que ocurre es que a la vez que como el flamenco se mueve sin que acuda a una escuela donde aprender, pues entonces hay muchísima gente que cada uno lo hace a su manera, y unos aciertan maravillosamente y otros se equivocan tremendamente. Entonces eso es lo que nos falta a nosotros, la escuela que registre nuestros valores y sepa expresarlo, lo que no quita la espontaneidad de la gente. Lo que ocurre es que ya me dirán
que la espontaneidad es relativa, no es la misma espontaneidad la de Einstein, ¿no? Y lo que viene a ocurrir es que los gestos que aparecen de los artistas del flamenco son gestos que nacen de su propia observación del arte en general. Y se produce cosas que no se han producido en los orígenes de la cultura donde nacen esos movimientos, ¿no? Sino que del flamenco se copia esos movimientos, claro. La música es parte de las artes y, por ejemplo, si recordamos los grandes movimientos de la pintura, por ejemplo, en París, donde eran centros donde iban los grandes pintores y expresaban esos movimientos generalmente comunes que aparecían a partir de una idea. También aparecía la música ahí en el mismo contexto, y la música evolucionaba y revolucionaba ahí en ese mismo contexto. Pero hoy aparece a lo mejor un bailador como Israel Galván, que tiene una gran idea, que la idea le viene de observar a los clásicos, la revolución de la danza que se hace en otra cultura, y entonces ve la posibilidad de ese movimiento traspasarlo al flamenco con todas las posibilidades personales del artista creador que es él y tiene la idea. Pero a lo mejor eso, y no digo exactamente del caso de Galván, pero que eso suele ocurrir con una música que a lo mejor es de los principios del flamenco. Entonces no hay un movimiento real, sino hay un movimiento parcial, ideas fraccionadas de gente, comprende, que entran de una manera distinta que los creadores de esas ideas, que parten de un currículum. Por tanto, el flamenco necesita que ya nos sentemos